Bueno, estamos listos todos y todas. Muy buenas tardes. De verdad es un gusto saludarles por segunda vez esta semana. Mi nombre es Bernarda Claure y hoy vamos a acompañarnos todos juntos en el desarrollo del nuevo módulo del curso internacional de actualización sobre la marchitez por Fusarium raza 4 tropical. No quiero dejar de saludar a quienes siguen desde Perú, desde México, Colombia y de cada uno de los territorios de Bolivia. Ayer recibimos saludos calurosos de todas estas regiones, por lo que me permito tomarme estos segundos para retribuir también con este saludo desde La Paz. El módulo de hoy está dirigido a la declaración de la emergencia y respuesta a la introducción de Fusarium raza 4 tropical. Hablaremos de coordinación interinstitucional en la activación del plan de contingencia o de respuesta. Estaremos conociendo más sobre la erradicación y contención de la plaga, atención y control de brotes. Todos estos temas van a estar desarrollados por nuestros dos expertos internacionales. Una primera parte será abordada por el ingeniero Jaime Cárdenas y la segunda parte estará a cargo del ingeniero Antonio González. Como ya ustedes saben, durante las exposiciones les invitamos a dejar sus consultas en el chat, plantear dudas y preguntas que serán respondidas al final por nuestros expertos. Dicho esto, de inmediato quisiera dar la bienvenida a Jaime Cárdenas. Él es colombiano, ingeniero agrónomo con una maestría en protección vegetal. Él tiene amplia experiencia en planeación, evaluación y ejecución de políticas, programas y proyectos relacionados con sanidad vegetal y comercio agrícola. Jaime fue director de protección vegetal en el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. Organización Nacional de Protección Fitosanitaria también contó con su contribución y fue el responsable de programas nacionales de Colombia de prevención y contención de plagas cuarentenarias como la broca del café, el HLB de los cítricos y recientemente el Fusarium R4T. Actualmente es consultor de FAO y pues con esta presentación le damos la más cordial bienvenida para que por favor nos haga su presentación. Estimado Jaime. Muchas gracias, Bernarda. Buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con todo el equipo, los participantes, agradecer de manera especial al equipo de FAO Bolivia, a Raúl, bueno, a Bernarda, también saludar a mi colega Antonio y por supuesto a los demás compañeros de FAO, está Raiza, está Esther, bueno, todo el equipo que está siempre apoyando para mantener el trabajo que hacemos de compartir las experiencias. Y hoy va a ser un tema realmente, pues, como bien lo mencionó Bernarda, que tiene que ver es con la declaración de la emergencia. Yo voy a compartir mi pantalla y por favor, si alguien me puede confirmar si en este momento la están viendo en presentación completa. Ya la vemos. Muchas Ya la gracias, vemos, Bernarda. estimado Jaime. Muchas gracias. Entonces, vamos a tener este primer bloque, esta primera parte. Tal vez yo había dejado una pregunta en la presentación o en la clase que tuve anteriormente, en donde preguntaba si ya Bolivia debía declarar la emergencia, cómo estaban viendo los participantes el tema de las declaraciones de emergencia para el caso de FOC R4T y también un poco entrar en el tema de la respuesta que se ha tenido y digamos, el papel de las coordinaciones institucionales. Y yo quisiera, si me lo permiten, pues además de felicitar a los profesores de ayer, recordar algo que Esther mencionaba de manera muy contundente, esa relación del costo de la inversión entre la prevención y la respuesta, que puede ser de 1,5, de 1,6 o hasta de 1,7. Son datos que nos llaman a la reflexión, porque tal vez ella lo insistió, lo dijo, siempre la prevención será menos costosa, siempre la inversión será mucho menor, siempre será mejor la prevención, trabajar con enfoque preventivo anticipatorio
que en acciones de respuesta, de contención o de atención ya de brotes o de problemas ya dentro de un territorio. Igualmente, yo quería resaltar el tema de la gobernanza de riesgo, del que Esther también tuvo una especial, digamos, atención. Ese tema de los marcos jurídicos, ahora lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso del marco jurídico en términos de una emergencia? Y al final, todo termina recogiéndose en la necesidad de tener los soportes para movilizar no solamente fondos, sino cooperación internacional, expertos internacionales, internamente también para movilizar muchos aspectos, no solamente relacionados con los fondos. Digamos, esta preparación y los componentes, como ayer se mencionaron, que tienen que ver con la planificación, que tienen que ver con los materiales, el equipamiento, la evaluación, y lo que Esther, digamos, nos presentó como los ejes transversales de esa estrategia regional, que incluso hay un documento recientemente publicado alrededor de toda la estrategia, pues yo creo que nos llaman a entender un poco más como el papel que tenemos nosotros, los que trabajamos en protección vegetal, en ese esfuerzo de mayor coordinación, de tener siempre un talento humano muy capacitado, muy entrenado, en tener ese enfoque de reducción de riesgos de desastres, que digamos que es un punto también importante, y al final seguir insistiendo y seguir martillando a todos los participantes en la importancia de las alianzas público-privadas. Todo esto se recoge al final en un tema de evaluación, pero hoy, tal vez como yo lo indiqué, vamos a ver si esto me pasa, porque creo que se quedó frenada la presentación, no está pasando. Va a salir un momento y voy a intentar subirla nuevamente para ver que me esté pasando como debe ser. Entonces, regálenme un segundo, voy a intentar aquí nuevamente cargarla en la pantalla. Adelante, Jaime, nosotros le avisamos. Muchas Ahí gracias. ya la podemos ver. Si le pone usted modo presentación, ahí está perfecto. Muy bien, exactamente. Muchas gracias, Bernarda. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que una ONPF, Bolivia, Ecuador, cualquier país, Argentina, Chile, cualquier ONPF tiene la primera herramienta, y es tener en su listado la plaga definida como plaga cuarentenaria reglamentada? Es, digamos, que un antecedente sine qua non. Ese punto nos lleva a un aspecto que seguramente, y lo vamos a estar tratando a lo largo de todo este curso, y es la importancia y el soporte para hablar de plaga cuarentenaria reglamentada, de la vigilancia. Y esa vigilancia nos lleva a un punto importante, que es la alerta temprana de un evento sospechoso, que es lo que termina desencadenando en la declaración de la emergencia, y en eso que nosotros en Colombia hemos denominado acciones, que son las respuestas, que pueden ser muy cortas, que pueden ser respuestas, digamos, de choque, de contingencia, y pueden ser también combinadas con respuestas en el mediano y en el largo plazo, pensando en el futuro, digamos, no viendo el corto plazo de la atención inmediata, sino de lo que se viene en los próximos 5 o 10 años alrededor de una plaga cuarentenaria que es reglamentada. ¿Qué necesitamos nosotros como punto de partida? Necesitamos tener construido, la ONPF necesita tener construido ese informe técnico que va a soportar lo que se conocería como el primer reporte. En este caso hablemos del ejemplo de la raza 4 tropical, del Fusarium oxysporum, esta forma especial cubense raza 4 tropical, en donde entonces se hace todo un trabajo para que de manera escrita, que quede totalmente documentado en ese informe técnico todo alrededor de lo que significa ese primer reporte. Esos resultados de ese primer reporte, en el caso del Fusarium oxysporum, forma especial cubense raza 4 tropical, corresponden a diagnóstico molecular y a secuenciaciones obtenidas hasta el momento, en donde a nosotros
nos permite con alta confiabilidad confirmar y hacer oficial que está en Colombia el patógeno, que está, digamos, presente, y que ese patógeno corresponde al agente causal, en este caso de la marchites de las musáceas. Lo hacemos y ese informe técnico tiene que estar totalmente engranado o articulado con el soporte de laboratorios y de expertos. En este caso, nosotros nos apoyamos en Wageningen, el doctor Fernando García y otros colaboradores que en el 2019 fueron el soporte de ese informe técnico. Y viene una parte que las ONPF siempre tienen en consideración, y es que conforme a las normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO, específicamente la NIMF 17, entonces se considera que Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical, es una plaga cuarentenaria ya desde el momento en que lo decimos, presente en Colombia y sujeta a programas de control oficial. Vienen entonces a partir de ahí, de ese informe y de ese soporte, de ese sustento, vienen unas acciones que pueden ser, como les digo, unas acciones de choque, de contingencia o pensadas en los próximos 2, 3, 5 años y tienen que ver con gestión del riesgo. Por ejemplo, en el caso de Fusarium, de Fusarium oxysporum raza 4 tropical, ajuste y mejoras sustanciales en bioseguridad en doble vía, finca puerto, puerto centro de consumo, finca puerto, finca centro de consumo. Al final vamos a tener un video que recoge este tema de todo lo que significa atender toda la cadena, no quedarnos en un eslabón de la cadena, sino cubrirlo todo. Una segunda acción, que es la mitigación misma del riesgo, que implica agendas de investigación priorizada con las instituciones públicas o privadas que estén involucradas en trabajos con mejoramiento genético, por ejemplo, o con otras alternativas o estrategias de control. Y muy importante, el fortalecimiento de la capacidad analítica, siempre lo hemos dicho, el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica, de los sistemas de vigilancia, que son los que van a permitir no solamente atender con rapidez la contención, sino también lo que las ONPF llaman el mantenimiento, la declaración y mantenimiento de áreas libres y áreas de baja prevalencia. Uso de otra acción que se plantea a partir de lo que he mencionado es el uso de materiales de siembra proveniente de viveros registrados, viveros que tengan trazabilidad, donde tengamos la certeza de que es un material conocido y que tiene calidad fitosanitaria. Y un punto en el que la FAO siempre nos ha, digamos, insistido y ha dado mucha asistencia es el tema de la comunicación, la transferencia, la extensión enfocada a maximizar el conocimiento de las variables de la productividad. Miren que todo este preámbulo al final es lo que en el caso y la experiencia colombiana le permitió expedir en ese momento una resolución, ustedes la pueden consultar, es la 11912 del 2019, por la cual está todo el soporte, todos los considerandos para declarar el estado de emergencia fitosanitaria en todo el territorio nacional por la presencia de la enfermedad conocida como marchites de las musáceas por FOC R4T. Esa resolución, al final, 5 o 10 páginas que componen esa resolución están soportadas en todo lo anterior que hemos conversado y digamos lo que ha sido la introducción y lo que seguramente Esther y los demás colegas han mencionado a lo largo de este curso. Entonces, muy importante, esa resolución tiene un soporte que es este soporte, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el que hicimos todo un trabajo apoyados en el doctor Fernando García, para inclusive tener el análisis filogenético utilizando como referencia el genoma del FOC R4T 2.5 de Indonesia y el FOC R1 de China. Esto nos permitió con toda la seguridad, con toda la certeza, después de habernos tomado casi 90 días, poder ya tener la confirmación de que efectivamente en los brotes encontrados en la región de La Guajira, en el norte de Colombia, estábamos hablando de Fusarium oxysporum, forma especial cubense raza 4 tropical, por esa
por esa compatibilidad y por esa filogenia que logramos identificar con el apoyo del laboratorio de Wageningen del doctor Fernando García. Entonces viene una etapa que nosotros llamamos etapa 1, que es cómo nosotros empezamos las verificaciones. Primero, digamos, la etapa 1 es la sospecha en tejido vegetal y en esos aislamientos que van a los laboratorios. La etapa 2 es ya la confirmación a través de técnicas como la secuenciación y lo que les mencionaba ahora del análisis filogenético. Y la tercera etapa de todo este proceso en el que la ONPF lo tiene que tener claro, lo tiene que tener totalmente parametrizado, es la conclusión de todo este proceso que termina en una cosa que se llama la notificación. ¿La notificación a dónde? La notificación a la plataforma de la CIPF, de la FAO, en donde ya queda, esto también se puede consultar, es público, se puede consultar el momento exacto y los soportes y todo lo que presentó Colombia para reportar por primera vez la detección de la Marchitespor fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical, en el caso nuestro, en Colombia. Y ahí queda, esto fue un reporte que fue publicado el 9 de agosto de 2019 a las 17:36, mientras que paralelamente el ICA estaba notificando también por diferentes medios al mundo de esta situación. Esto es, digamos, el punto en donde se hace ya formal esa emergencia de la que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la emergencia entonces nos permite tener la posibilidad de atender lo que se nos estaba presentando con plantaciones o con brotes que había que empezar inmediatamente la intervención a partir de cuarentena de esas fincas o de esos sitios productivos, empezar los procesos de erradicación utilizando los protocolos que están dispuestos para eso. Y esto tiene una consecuencia inmediata. La consecuencia inmediata es, digamos que se genera un efecto inmediatamente económico, social, en las regiones donde se están efectuando estas actividades de cuarentena y de erradicación. Es importante mencionar también que desde el primer momento nosotros, en el caso de Colombia, tuvimos un acompañamiento y más que un acompañamiento, una línea de trabajo que fue liderada desde la Presidencia de la República, que fue bajo la instrucción o el compromiso directo del Ministerio de Agricultura, y en donde el ICA como operador se juntó, se articuló con el sector productivo para que esas medidas fueran robustas y se pudiera atender con total eficiencia y transparencia la situación. Se declara la emergencia, es una emergencia, yo no sé si ustedes vieron que es una emergencia de carácter nacional para enfrentar o para refrendar lo que se estaba haciendo y ampliar las medidas de vigilancia en todo el país, no solamente en las zonas donde estaban presentándose el brote o los brotes. La declaratoria de la emergencia no significa que se están, digamos, se está presentando el problema de manera generalizada, sino que, como lo menciono, se expide para incrementar los controles y disponer de medidas, eventualmente medidas adicionales para atender la situación y para también tratar de mitigar el riesgo, como dicen algunos comunicadores, el riesgo de contagio o de que esa cadena de contagio se pierda, digamos, se diluya y empiecen a aparecer en otras regiones, empiece a aparecer en otras regiones el problema. La declaratoria de emergencia, al ser nacional, no significa que la afectación está en otras zonas diferentes a las que, digamos, convocan el primer o los brotes iniciales. También se expiden otras regulaciones, con la declaración de la emergencia vienen paralelamente nuevas regulaciones o el ajuste de regulaciones ya existentes, como por ejemplo el registro de predios para exportación, el tema de las medidas de bioseguridad y otras acciones que se tienen que tomar
también a nivel de puertos, aeropuertos, pasos de frontera. Entonces, esta declaración de emergencia permite que otras normas o otras regulaciones también sean revisadas. Y viene un tema en el que nosotros hemos insistido mucho, el tema de la gobernanza, el tema de cómo, tal vez Raiza lo ha mencionado de manera muy gráfica, es cómo esos astros hay que tenerlos alineados para que estas acciones y esta emergencia realmente cumpla con el objetivo de tener una respuesta adecuada y esos, digamos, esa estrategia nacional o regional, cuando hablamos de regional, pues estamos hablando de países que se colaboran, de regiones en el mundo que se apoyan, pero que, por ejemplo, en el caso de Colombia, esos astros estén alineados, estén los recursos, estén los fondos, esté el personal, esté la institucionalidad y esté el seguimiento. Aquí en esta imagen ustedes lo que pueden ver es uno de los puestos de mando. El primero fue instalado en la presidencia de la República. Tal vez Esther pudo enseñar ayer una foto que muestra ese momento, pero este fue un puesto de mando en el mes de agosto, tal vez, agosto o septiembre, no tengo, del 2019, no tengo muy clara la fecha, en donde lo estaba liderando, le estaba haciendo seguimiento directamente del presidente de la República, a uno de los costados del presidente, a su derecha está el ministro de Agricultura, a la derecha del ministro de Agricultura está el presidente de una de las dos grandes asociaciones de productores, a la izquierda del presidente está el otro presidente de la asociación que se conoce como Augura, que es también muy fuerte, muy poderosa, digamos, en Colombia. A la izquierda del presidente de la asociación está la directora general de la ONPF de Colombia, del ICA, la doctora Deyanira Barrero. A la izquierda de ella están productores que estaban involucrados en la situación directamente en La Guajira, y no se alcanzan a ver, están ahí, pero no se alcanzan a ver, digamos, por la foto. Está los pequeños productores representados en las asociaciones que se conocen como Asofucol, estaba también Agrosavia, el doctor Jorge Mario Díaz, director. Bueno, había toda una institucionalidad para que esa gobernanza y para que esas acciones y esa declaración no se quede en una letra muerta, sino que esa declaración sea una respuesta efectiva y sea una respuesta que los productores y que el sector está necesitando. Tal vez Antonio lo mencionó, yo no estoy muy seguro si Antonio lo mencionó, pero creo que sí, a pesar de tener desde el 2019 el primer brote y de haber erradicado y tener en cuarentena hoy todavía unas fincas que algunos brotes han aparecido a 160 o 170 kilómetros ya en otro departamento diferente a Guajira, que es Magdalena. A pesar de eso, Colombia sigue manteniendo sostenidamente y ha crecido también en sus exportaciones de banano desde el 2019. Eso significa que las acciones, y es la mejor manera de vender esta gobernanza, es la mejor manera de vender estos programas, estas estrategias regionales o nacionales. ¿Por qué? Porque al final el país, en el caso de Colombia, estamos hablando de cerca de $1.000 millones entre banano y plátano exportados, digamos, tener una fotografía como la que acabo de poner, pues significa que se pone en riesgo toda una industria, más de 100.000 empleos, muchas familias que viven no solamente de la exportación, sino de toda la cadena y también de la seguridad alimentaria, porque el plátano y el banano son parte, digamos, ya estructural de la comunidad o de la sociedad colombiana. Entonces, aquí yo quisiera es simplemente decirles a ustedes que hay un tema, como lo menciono, de gobernanza. Para responder al FOC R4T es definitiva esa gobernanza y se respondió, en este caso nosotros llamándolo como que teníamos la declaración de la emergencia, teníamos los reportes, los informes técnicos, eso es la teoría, pero necesitábamos pasar rápidamente a la acción, y para pasar a la acción entonces el ICA lideraba todo el trabajo. Así, digamos, la emergencia estaba en cabeza del ICA, pero alrededor de ese liderazgo y de esa secretaría técnica del ICA estaba un apoyo asegurado desde las mismas fuerzas militares de Colombia, de las mismas, de la Policía Nacional de Colombia, que acompañaron y que han acompañado durante todo el proceso a la ONPF, en este caso al ICA.
la respuesta siempre ha sido supervisada en los puestos de mando unificados y pues la presidencia tiene sus delegados, en este caso el ministro, pero muchas veces esos informes trascienden al nivel al más alto nivel del gobierno para pues lograr la sostenibilidad. También se necesitaba lograr una cohesión público-privada, esa se tuvo a lo largo de toda la cadena con los gremios de productores totalmente alineados, pero también, como ustedes lo van a ver ahora, con otros agentes que participan en la cadena logística. Garantizar los recursos necesarios, esto quiere decir tener el apoyo económico y el apoyo de otras instancias también del gobierno central y de los gobiernos locales o regionales. Siempre en este tema de la gobernanza, preservar el respeto y acatar lo que los técnicos o los equipos de expertos dictaminan como lo más adecuado es lo correcto, y esto siempre ha sido así. En el caso de Colombia siempre se ha respetado lo que la ONPF, soportado con las organizaciones de investigación y con instituciones internacionales, ha dictaminado como que es la ruta que se debe seguir. Y asegurar siempre el acompañamiento y asistencia de instituciones especializadas, de organizaciones internacionales como FAO, como el OIRSA, como el Fondo Mundial del Banano. Bueno, muchas instituciones y muchos expertos han participado en Bioversity, toda la capacidad que hay en el mundo también ha tratado de ser, pues, de que se ponga al servicio de estas respuestas. Y internamente aprovechar esa capacidad instalada de instituciones de investigación, de centros especializados en transferencia y en asistencia técnica, y sobre todo en un aspecto importante que es la comunicación del riesgo, porque nosotros recordamos, y tal vez Antonio también puede ahora mencionar, lo que en el mes de junio y julio del 2019 empezaron a llegar a Colombia videos y a circular por redes sociales videos en donde se decía pues que el banano que se estaba produciendo en este momento en Colombia, como estaba afectado por Fusarium, no podría ser consumido por los seres humanos, que el Fusarium estaba presente ahí, mostrando unos videos en donde se veía el banano con unas pudriciones muy escabrosas, muy azarosas, y esto, digamos, si esto no se maneja a través de esquemas de comunicación de riesgo y de una propuesta efectiva de comunicación en medios, el mensaje va a quedar así y se va a empezar a afectar también la percepción de lo que es el, el, las bondades, digamos, de la fruta. Bueno, todo esto, digamos que al interior se generó un grupo técnico para ejercer como la Secretaría Técnica del Puesto de Mando Unificado, y esta es como la experiencia de cómo se declaró la emergencia, el momento en el que se declara, los soportes que se tienen que tener, los antecedentes y todo lo que desencadena como respuesta en el corto, mediano y probablemente también en el largo plazo, el tener la emergencia declarada y las acciones de respuesta. Voy a mirar aquí porque parece que volvimos a tener algún inconveniente aquí con la manera como estaba pasando la presentación. Voy a ver si nuevamente la voy a volver a cargar para continuar. Y yo creo que ya en esta última parte pues voy a ir terminando, porque todo esto es un engranaje, todo esto es una articulación que tiene unas bases muy técnicas, una solidez, una argumentación, una parte totalmente científica, pero también tiene una parte regulatoria de jurídica, como lo mencionó ayer Esther, operativa, que es el éxito al final, para que toda esa retórica, toda esa burocracia termine desencadenando acciones concretas. Y eso nosotros lo logramos, tal vez Esther lo mencionó ayer como instancias de mando, creo que fue lo que ella mencionó, y nosotros aquí le llamamos puesto de mando unificado. Y ya para terminar, yo quería compartirles a ustedes algo que en Centroamérica nosotros planteamos cuando nos preguntaron cuáles eran los 4 motores que estaban moviendo toda la respuesta. La respuesta en el caso de Colombia, nosotros creemos que se puede resumir diciendo que son 4 motores, y esos 4 motores están en la genética, que se está moviendo muy fuerte. Antonio también digamos, ha mostrado, el doctor Luis Pérez Vicente fue muy
acertado, digamos, mostrando todo lo que son los avances también en todo ese tema de mejoramiento genético, en el entrenamiento, la capacitación, ese motor es muy importante, el tener a los equipos técnicos totalmente sincronizados con el problema, la gobernanza, como bueno, lo hemos hablado durante todo este espacio, y un tema importante en el que nosotros desde el primer momento hemos puesto todo el trabajo, es el tema de la bioseguridad, y por eso esos son los 4 motores que creemos nosotros en los que nos hemos enfocado para tener a partir de la emergencia una respuesta adecuada. Vamos a terminar con un video. Yo le voy a pedir el favor al equipo de FAO en Bolivia que está coordinando todo, si podemos montar un video que hemos preparado como para hacer el cierre de la presentación. Adelante, entonces dejamos de compartir eso. Muchas gracias, estimado Raúl. Colombia cuenta con una inmensa riqueza vegetal y debido a su ubicación geográfica, tiene la posibilidad de generar una variada producción agrícola. Esta última puede verse afectada por diferentes patógenos, plagas y enfermedades que afectan los cultivos causando daños parciales o totales. A mediados de 2019 se confirmó en el país la presencia del Fusarium R4T en algunos predios en La Guajira, un hongo que permanece en el suelo por más de 30 años y que afecta el sistema vascular de las plantas de banano y plátano, perjudicando notoriamente la producción y además trayendo consecuencias para la economía del subsector. El hongo Fusarium R4 tropical propaga sus esporas a través del movimiento del material de siembra, suelo asociado al calzado de las personas y de las herramientas y vehículos que ingresan a los predios, entre otros. Con el objetivo de prevenir la introducción de Fusarium oxysporum FSP cubense raza 4 tropical a áreas libres de la enfermedad en Colombia y de igual manera garantizar la aplicación de tratamientos a los contenedores que son exportados que permitan la mitigación de los riesgos asociados al transporte de estructuras reproductivas y de resistencia del patógeno en el suelo. Se ha planteado una estrategia de enfoque de sistemas de bioseguridad que incluye el lavado y desinfección de contenedores. En ese orden de ideas, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la Sociedad Portuaria de Santa Marta, en articulación con su filial SMITCO, los gremios de banano y plátano y distintas entidades de control del país han aunado esfuerzos para llevar a cabo acciones y medidas fitosanitarias dirigidas a prevenir el ingreso del patógeno a nuevas áreas, su establecimiento y dispersión a través del suelo asociado a estos artículos reglamentados, las cuales a su vez están articuladas con distintos nodos de control, fincas, plantas empacadoras y puestos de control terrestres, ubicados estratégicamente alrededor de las zonas afectadas e intervenidas. Además de la especialización y segregación de los vehículos que se movilizan hacia y desde la zona con presencia de la enfermedad, lo anterior con el objetivo de no comprometer el estatus fitosanitario de los países o socios comerciales de Colombia. El lavado se realiza obligatoriamente a todos los contenedores que entran al puerto, así como a los que salen, y debe estar documentado y certificado. Pero en el caso de los contenedores que viajan a zonas de producción, el proceso es aún más riguroso. Todo contenedor que vaya para finca bananera es desinfectado, así como todo contenedor que vaya saliendo del puerto para un país que va a recibir el producto es desinfectado igualmente. Aseguramos que todo lo que se está haciendo aquí es replicable en todos los puertos que hay en el país de Colombia. Todos los contenedores pasan por un proceso de inspección de previaje, donde revisamos la parte estructural y la parte maquinaria de los contenedores. Durante el proceso de revisión estructural se hace un lavado del contenedor para asegurar de que puede ser usado para cualquier tipo de fruta. El lavado se hace únicamente con lavado a alta presión de agua. Si el contenedor presenta algún olor o algo, si usamos algún tipo de desengrasante, algún tipo de desinfectante para remover el olor. Todo el agua es recogida en una trampa de grasas. Toda esa sedimentación se trata como material peligroso.
Entonces, el ESMAR, que es la empresa que nosotros tenemos acá contratada para hacer tipo de recolección, es la que ya tiene el procedimiento de qué hacer con ese tipo de residuos. Bueno, esta es la estructura del túnel de desinfección aquí en el terminal portuario de Santa Marta, en el área de Smithco. Está compuesta de su parte estructural por un marco en perfiles, los cuales dan la sensación de túnel. Tiene un componente hidráulico, que es lo que acciona el marco de lavado como tal. Este componente es tubería de acero inoxidable de un Schedule 40, la cual tiene conectada en las partes superior y laterales unas boquillas tipo nebulización con un caudal aproximado de 0.52 litros por minuto, lo que proporciona un alcance hacia las dimensiones del contenedor, y a su vez la flauta inferior hace una aspersión tipo plana que alcanza una altura ya de 1,20 aproximadamente, que es la que se enfatiza en el área del chasis con el contenedor. Las boquillas, cada una tiene un sistema de antigoteo para regular la pérdida del fluido una vez finalice el accionamiento del arco como tal. Cuenta con una bomba tipo pistones de 2 caballos, la cual regula una presión constante en el sistema de aproximadamente 6 bares, que es equivalente a 90 psi. Su capacidad del tanque tiene 1000 litros, el cual se mezcla el dosificante y hace que el producto sea homogéneo. Hay una recirculación constante a medida que vayan pasando los vehículos, y asimismo ella se acciona aproximadamente cada 40 minutos para evitar una decantación de la mezcla debido a las diferentes densidades de los productos, en este caso agua y el desinfectante, el cual maneja la proporción dada por el ICA, que es 990 milímetros de agua y 10 centímetros cúbicos, que es lo mismo de 10 mililitros de desinfectante. Eso quiere decir que la mezcla está al 1% de este producto. El tiempo aproximado que dura un vehículo transitando son 30 segundos. Está automatizado con un sensor fotoeléctrico que lo que envía es una señal a la bomba, y mientras esté circulando y se pierda la señal, ella queda abierta, lo cual permite que la aspersión sea uniforme. Bueno, los contenedores para salir del puerto tienen que llevar un sello de aplicación. Si no llevan el sello de aplicación, no salen. Además, en los retenes de aplicación que hay en la carretera, también se le pide este sello de aplicación. A la entrada de la finca se le pide el sello de aplicación. O sea, no hay posibilidades que ingrese un contenedor sin habérsele aplicado la desinfección, porque debe llevar su sello en su recorrido. En un día de trabajo en las instalaciones del puerto de Santa Marta, se suelen tratar entre 70 y 80 contenedores, llegando a un total aproximado de 2.000 a 2.500 contenedores al mes. Una prueba más del trabajo constante que realiza el ICA, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional para garantizar que el hongo Fusarium raza 4 tropical no se propague desde La Guajira y de Colombia al mundo. Estimado Jaime, no sé si hay algún comentario final. Claro, Bernarda, muchas gracias. No, digamos que quería hacer el cierre con el video, porque al final la emergencia implica una gobernanza para que estas acciones, que son unas acciones de alto nivel, digamos, en costos, en operación, puedan ser realidad. Este es apenas un ejemplo de lo que nosotros logramos. Esto se logró en los siguientes 3 meses después de tener la sospecha, justamente porque la emergencia fue declarada
y porque ese instrumento legal o regulatorio estaba acompañado de esa gobernanza. Por eso lo puse, porque hay otros ejemplos. Yo creo que Antonio va a mencionar ahora el tema de todo ese esquema de erradicación de brotes, que también es altamente costoso, que también es altamente operativo, pero que solamente es posible si los países tienen estas respuestas. Y Bernarda, tal vez yo quisiera mencionar esta última parte, todavía me quedan creo que un par de minutos, y tal vez abusando de Antonio también y de los participantes. Un modelo parecido sucedió en 1988 con la broca del café. Recuerden ustedes que Colombia produce alrededor de 14 millones de sacos, todos se exportan y son más o menos alrededor de 800 o 900 mil hectáreas de café. Cuando llega la broca a Colombia, el insecto, en 1988, se monta también un esquema de gobernanza muy similar. Digamos que este esquema viene un poco de aprender de eso, de esa gobernanza que hubo en ese momento, pero esa gobernanza, a diferencia de esta, fue liderada completamente por el sector privado. O sea, el sector privado tomó la rienda de la gobernanza y entonces hubo recursos, hubo operación, hubo gestión y hubo acción. Ese es, digamos que, otro modelo que quería mencionar, porque la verdad es que de todo esto se aprende, porque las plagas o las enfermedades agrícolas pueden tener efectos devastadores, y seguramente ahora en estos temas de inseguridad alimentaria o la crisis alimentaria que vive el mundo, más cuidadosos tienen que ser los gobiernos con estos temas. Muchas gracias a todos los participantes, Bernarda, y bueno, queda abierto el tema. Por ahí tomé algunas notas de algunas preguntas que vi, que seguramente por el chat voy a empezar a darles respuesta. Eso, muchas gracias, Jaime. Realmente se agradece la claridad y el respeto al tiempo establecido. La información que nos comparte, efectivamente hay algunas preguntas ya en el chat. Vamos a reiterar nuestra invitación de que las personas que tengan alguna duda, algún comentario también respecto a las presentaciones de nuestros expertos, pues puedan asumir el chat como un espacio para plantear sus comentarios, reflexiones, dudas. Bueno, y esto nos permite anunciar de inmediato a nuestro siguiente experto. Él es Antonio José González Ulloa. Antonio es ingeniero agrónomo, especialista en el uso de herramientas de agricultura de precisión. Antonio es candidato a maestría en ciencias agrarias. Tiene aportes en esquemas de bioseguridad aplicados en los planes de contención y prevención de FOCR4T, tanto en Colombia como en otros países de la región. Actualmente es jefe de bioseguridad del grupo Agrobit SAS y consultor para CI Técnicas Baltime de Colombia. Con esta presentación doy la bienvenida a Antonio para que por favor él tome la palabra. El piso es suyo, Antonio. Adelante. Muy buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Creo que esta es nuestra segunda participación en este tan importante curso. Pues esperamos que la presentación de hoy igual llene las expectativas y transmita la información y parte del objetivo del tema el cual se me asignó, ¿vale? Entonces, me confirman por favor una vez tengan la presentación visible. La vemos perfecto. Ok, vale. Bueno, entonces yo creo que y aquí es momento de entrar en materia, ¿no? Pues siempre aprovecho este espacio y es algo que hace parte del trabajo que se generó de esa condición por la presencia de Fusarium raza 4 tropical en el 2019, desde el mes de junio, y que siempre hemos tratado de mencionar, y creo que Jaime en algunos momentos de su presentación lo ratificó, y era precisamente ese trabajo en equipo que al final de hoy, ese trabajo en equipo entre el sector público y privado, y que el ejercicio o los resultados que estamos encontrando el día de hoy son el resultado precisamente de ese trabajo en equipo. Y en ese sentido, pues también resaltar la apertura por parte del grupo Agrobit SAS
en poder compartir todas sus experiencias a través de mi persona y la experiencia que hemos podido acoger o recibir en este tiempo con la contención, la cuarentena y la atención de Fusarium raza 4 tropical. Entonces, sin más preámbulos, pues obviamente el objetivo central era enfocarnos en la parte de atención de brotes y erradicaciones, pero también hay una parte previa a eso que es de suprema importancia y que va a tener un efecto realmente, digamos que ese diagnóstico de manera oportuna en campo, esa alerta que se genera en campo en un momento oportuno, digamos que va a tener un efecto directo sobre la eficiencia o la eficacia de la erradicación y en la contención. Entonces, por eso quería, antes de hablar un poco del tema de contención, hablar del paso antes de hacer un breve recorrido a través de unos slides con algunas imágenes de síntomas como para refrescar y ponernos a tono hacia el camino de la erradicación. Y antes también de la erradicación, hablarle un poquito sobre lo que es vigilancia y monitoreo, por lo menos de las estrategias que hemos venido desarrollando en Colombia, bajo la propuesta del ICA, obviamente, bajo las resoluciones establecidas para los temas de vigilancia y monitoreo, y a su vez propuesta que se ha desarrollado desde el sector, desde los gremios, o desde el gremio o del Centro de Investigaciones de Banano para Colombia, CENIBanano, una propuesta para los temas de vigilancia, la cual quería compartir con ustedes, y era como mostrarles cómo buscar. Primero es qué buscar, ante qué pudiéramos estar, generando esa claridad también sobre que Fusarium se puede enmascarar con la presencia de otros patosistemas. Entonces, primero era qué buscar, segundo es cómo buscarlo, y una vez que lo encuentro, qué hacer con eso que encuentro, ¿cierto? Entonces, en esos tres momentos, digamos que vamos a desarrollar este espacio del día de hoy. Como les mencioné, espero que sea de su total agrado. Entonces, digamos que inicialmente, como les digo, temas de síntomas. Quisiera, de esto voy a hablar muy rápidamente, pero la idea es que quería colocarlos en contexto y mostrarles un poco de las situaciones que hemos encontrado al momento de identificar plantas positivas en campo. Entonces, recuerden, también es muy importante en este momento hacer la siguiente observación. Al final de este ejercicio, el que termina confirmándome si una planta de Musaceae, de banano en este caso, tiene presencia de Fusarium es el análisis o diagnóstico de laboratorio realizado por mi ONPF. Nosotros lo que hacemos en campo es identificar síntomas que están relacionados, basados en nuestra experiencia, con la enfermedad. Obviamente que hoy en día uno se toma una confianza en el tema de ese diagnóstico en campo, pero realmente siempre teniendo la claridad que al final del ejercicio el que me confirma si estoy frente a un positivo es mi laboratorio a cargo de mi ONPF. Vale, entonces vamos a ver un poquito de síntomas. Algo muy, digamos, lo que normalmente estamos encontrando pues a niveles internos, cuando nosotros hablamos de Fusarium en Colombia, digamos que comenzamos un ejercicio importante desde el año 2011, cuando se hablaba de Fusarium y cuando en su momento vino el doctor Luis Pérez, que participó, digamos, de manera directa en el entrenamiento de muchas de las personas que hoy estamos afrontando el tema, con la participación del doctor Luis Pérez y de Miguel Ángel, se nos comenzó a entrenar de cómo íbamos a encontrar o cómo era la forma como íbamos a encontrarnos frente a Fusarium, ¿vale? Cómo iba a ser esas primeras plantas con la presencia, cuáles iban a ser los síntomas que debíamos buscar. En ese sentido, comenzamos a ver este tipo de diapositivas, estos slides, en donde nos mostraban sobre de dónde venía el efecto de la marchitez que se generaba en las plantas. Y hablábamos de una obstrucción vascular a través de unas gomas otilosas que eran las que impedían ese flujo y que al final se terminaba generando en un síntoma visual que se observaba y era la marchitez o la clorosis de las hojas de esa planta. Normalmente esa clorosis la vamos a encontrar normalmente y de manera, digamos que casi predeterminada, a pesar de que estamos frente a un agente biológico que depende de factores externos, bióticos y abióticos. Pero en el caso de Fusarium, por lo menos lo que hemos encontrado hasta la fecha es que ese marchitamiento se da de una manera ordenada, organizada.
siempre de las hojas más viejas, o sea, las hojas bajeras, hacia las hojas más nuevas o más altas. Entonces, digamos, esa condición es persistente. Se hablaba mucho en ese momento de esa condición, de ese síntoma interno, de esa obstrucción vascular, con ese color característico, además de la presencia de agujetas o hilillos de color rojizo, que digamos, era muy común, era lo que más se mencionaba en ese momento. Adicionalmente a eso, Gutiérrez láser, esta afectación a nivel del cormo, el punto de crecimiento central, y era cómo identificar esa afectación en ese punto y tener la capacidad de poder diferenciarlo cuando estábamos frente a otros patosistemas presentes en el país, por ejemplo, como moco, erwinia o algunos virosis que pudieran en algún momento confundirnos. En ese sentido, en lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes, está relacionado con esos síntomas. Traigo un slide compartido por el doctor Luis Pérez, donde primero recordar el tema de las razas. Muy seguramente el doctor Luis lo mencionó en su charla, aquí brevemente, que los síntomas entre razas y entre materiales son totalmente similares, no hay diferencia entre raza 1 con Gros Michel o raza 4 con Cavendish. Entonces los síntomas que pudiéramos ver a nivel de plantas es totalmente similar, no existe ninguna diferencia al respecto. Algo también muy mencionado y es la especificidad de las razas con relación a los materiales, obviamente teniendo la condición de que raza 4 tiene, además de que afecta a los Cavendish, afecta a gran parte de los materiales de musáceas que se producen en el mundo. Un dato general, que el 80% de los plátanos y bananos producidos provienen de variedades susceptibles a raza 4 tropical. Entonces, simple recorderis. Entonces aquí tenemos algo de síntomas. También quise mostrar el tema de los síntomas relacionados con la ubicación geográfica. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer los esquemas de bioseguridad y de procesos y los sistemas productivos en el caso de Australia, en la zona de Queensland, a su vez también en la zona de Davaos, en Filipinas, en la zona de Highland, Maryland y Lowland. Entonces quisimos, y nos dábamos cuenta que realmente los síntomas eran totalmente similares en todas esas latitudes. No cambiaba la sintomatología que pudiéramos observar en las plantas observadas. Entonces vemos material en Filipinas enfermo con la sintomatología. Como les digo, siempre mostrando ese avance de la enfermedad desde la parte de las hojas más bajeras o las hojas viejas hacia las hojas más jóvenes o hojas altas. Igual plantas identificadas en el departamento de La Guajira, como pueden ver, la sintomatología muy clásica de lo que estamos acostumbrados a ver. Cabe anotar, y aquí hay algo importante para resaltar, y es que cuando comenzamos a hablar de fusarios y de síntomas, ahorita les voy a mostrar una foto que digamos es la foto de los libros, pero que realmente nosotros en los cultivos de banano, de Cavendish, de exportación, no veíamos ese tipo de sintomatología, ya que debido a la exigencia en las labores que se realizan en el día a día de los cultivos, pues existen labores que se encargan precisamente de eliminar hojas que tengan alguna condición fitosanitaria que no afecten, que pudieran afectar el avance de la fruta. Entonces, hay una labor que se conoce como desoje, donde hay una persona, un operario, que se encarga de retirar de esa planta esas hojas que se colocan cloróticas por efecto de sigatoca o por un efecto de madurez natural. Entonces esas hojas son eliminadas. Cuando estamos frente a patosistemas como fusarios en donde generan una maduración de la hoja, donde generan una clorosis, pues obviamente esa labor va en contravía de poder diagnosticar de manera oportuna mis plantas posiblemente positivas de raza 4, porque no vemos ese síntoma inicial de esas hojas. Entonces, ahí nos tocó hacer una tarea importante y es avanzar en el tema de diagnóstico en campo, en identificación, en entrenamiento en campo de los síntomas, para poder identificar situaciones especiales de esas plantas enfermas y que nos pudieran generar esa primera alerta sobre o frente a un positivo. Entonces, digamos, síntomas comunes, síntomas muy mencionados, el tema del enruanamiento, enruanamiento o paraguas, síntoma paraguas en algunos casos. Este síntoma consiste en que las plantas doblan sus hojas, las hojas doblan.
Se puede dar con dos condiciones. Una, que las hojas en verde se doblan sin ninguna razón. Segunda condición, hojas totalmente maduras se doblan. Pero hay un tema aquí también para resaltar con este síntoma, y es que este síntoma está relacionado también a otras enfermedades como el moco, por ejemplo, como Ralstonia. Ralstonia también nos puede generar este tipo de enronamiento. Adicionalmente a eso, y nos ocurría cuando entrenábamos al personal con el tema del enronamiento, en Colombia, en algunas épocas del año, en la zona bananera del Magdalena y en La Guajira, los cultivos pues son, digamos, hay unos vientos de manera, en algunos casos permanente, y en otros momentos puntuales, en donde hay fuertes vientos que generan precisamente este efecto en el cultivo, que el viento termina doblando algunas hojas. Entonces, cuando estamos en los procesos de entrenamiento, algunos supervisores o técnicos que visitaban fincas generaban alertas con el simple hecho de ir sobre el camino e identificar algunas plantaciones en donde estaban observando hojas dobladas. Cuando, sin tener en cuenta que días antes de esa visita o de ese recorrido, pues esa zona había sido afectada por viento. Entonces, ahí generábamos una alerta, una falsa alerta, frente a un posible positivo, que simplemente sin poder analizar, sin hacer ese análisis previo de qué pudiera haber sido el que estuviera generando esa situación. Hay otros temas, por ejemplo, como temas nutricionales, planes de fertilización, donde pudiéramos tener también un efecto sobre el área foliar, y que en algunos casos pudiera también verse o entenderse como presencia de síntomas relacionados con receptores tropicales. Pues como les digo, una condición muy característica, clorosis, la hoja se coloca totalmente amarilla y se comienza a secar la hoja. Hay una condición, y yo con mis muchachos, con el grupo de bioseguridad, pues hemos trabajado mucho en identificar ese síntoma. A veces con el tiempo y con la experticia, comienza uno a tratar a identificar cuándo esa clorosis o esa afectación a nivel de hoja es generada por una bacteria o por un hongo. En este caso Fusarium, si es el hongo. Porque nosotros a nivel de hoja a veces hemos entendido o calibrado, digamos, la percepción visual, y es sobre la forma como se expresa el síntoma de esa clorosis a nivel de las hojas. Es algo que en algunos momentos se vuelve inexplicable, pero uno logra identificar que ciertas hojas o cierto tipo de madurez es generada por una erwinia, por ejemplo. Obviamente esto hace parte del ejercicio, todo eso lo verificamos, además con diagnóstico interno y muestreo, pero uno con el tiempo comienza a ver algunas diferencias cuando estamos frente a una hoja que se ha afectado, se ha madurado por efecto de un hongo, por efecto de Fusarium o por efecto de la bacteria. Es algo complejo en algunos momentos de explicar, pero eso lo da precisamente la experticia y el día a día de estar encontrando unas plantas con presencia del patógeno. Entonces, en este ejercicio, por lo menos, miren, en la mano izquierda pueden ver esa foto que es de libro, muy utilizada para presentar síntomas relacionados con Fusarium. Pero como pueden ver, hay una gran cantidad de hojas dobladas. En nuestros cultivos, normalmente esas hojas dobladas no se dan, porque, como les mencionaba anteriormente, esas hojas son eliminadas por un operario que se realiza el desove. Entonces tenemos síndrome de hoja verde, cuando las hojas en verde se doblan. Este síntoma en algunas ocasiones también nos presenta bacterias, Ralstonia. Entonces hay que tener mucho cuidado y no confundirnos con eso. Nosotros comenzamos a trabajarle fuertemente a la identificación oportuna. Al principio se hablaba de identificación temprana, pero cuando uno mira la epidemiología de la enfermedad y cómo son los periodos de desarrollo del patógeno, desde el momento que llega al suelo, a esa área donde está esa planta susceptible, y esa planta termina generando los síntomas, en promedio estamos hablando de 7 a 8 meses. Entonces, cuando ya hay unos síntomas externos, realmente no estoy haciendo una detección temprana, porque ya el patógeno tiene ahí un tiempo atrás ya dando vueltas en esa zona. Entonces, lo que estamos hablando realmente son de detecciones oportunas. Es decir, debo tratar de enfocar mi diagnóstico, mi detección a este tipo de plantas con este tipo de síntomas, y no a esta que veíamos hace un momento atrás, ya con una gran afectación a nivel foliar. ¿Cierto? La idea es que encontremos esas plantas en esos momentos iniciales con el fin de tener una
una contención eficiente y efectiva. Entonces nosotros nos comenzamos a enfocar a ciertas clorosis que estábamos evidenciando en esas plantas que estaban presentando positivos para raza 4. Entonces observábamos que existía una clorosis que se generaba principalmente en sus etapas iniciales en esa base de la lámina foliar, y es estas secciones de acá. Miren esa clorosis a nivel de borde, esa clorosis a nivel de los bordes, y que al final nos terminaba generando esa alerta. Esa clorosis avanzaba por todo el limbo todo el borde del limbo de la hoja, y además presenta un color característico. No es un amarillo normal, sino que a veces es un amarillo relacionado con naranja. Es una combinación, digamos, algo diferente a lo que uno normalmente está acostumbrado a ver en clorosis. Pero es una característica muy clara en el tema de los síntomas. Ese borde clorótico, y que comienza desde la base de la hoja, desde esa inserción basal de la hoja. Desde ahí uno comienza a ver esa lámina foliar con un detrimento de la zona verde. Entonces, este síntoma, pues para nosotros comenzamos a ver, identificar plantas y hacer ese ejercicio de poder rastrear qué otros síntomas nos pudieran generar esas alertas tempranas o tempranas no oportunas, con el fin de generar intervenciones de manera más oportuna. Otro síntoma muy característico cuando hablan de Fusarium es rajadura de pseudotallo. Pero realmente nosotros en Cavendish, en la Guajira, por ejemplo, este síntoma es muy poco común. Realmente, de las plantas que hemos intervenido, muy pocas, casi que del 1 o el 2% llegan a presentar este tipo de síntomas. Sí es muy común ver plantas por lo menos de Gros Michel o de manzano, cuando están frente a raza 1, que pudieran presentar este tipo de rajadura. Era muy común observarlo, pero en Cavendish no es tan común ver este tipo de síntomas. Otros patógenos, como lo vamos a mostrar más adelante, sí generan este tipo de rajadura, como el caso de algunos virus. Entonces, a veces eso genera también ciertas alertas, y por eso es importante tener claro todas las sintomatologías. Entonces, miren, este es un síntoma interno muy característico. Nosotros, cuando comenzamos el proceso de diagnóstico en campo, el tema del muestreo se hacía a través de una ventana que se abría a unos 70 centímetros de la base de la planta hacia arriba, 70 centímetros. Se abría una ventana de cerca de 5 centímetros por 5 cuadrados. De ahí se sacaban las cepas, se aislaban los hilillos rojizos, y esas eran las muestras que se enviaban al laboratorio para la confirmación. Pero resulta que como comenzamos a avanzar en la detección oportuna, cuando hacíamos esa inserción a nivel de pseudotallo, no evidenciábamos ese tipo de hilillos en esas plantas cuyos síntomas apenas estaban iniciando. En este punto también quiero hacer otra observación, y es que este tipo de intervenciones deben estar acompañadas sí o sí por la UNPF del país en que me encuentro. Este tipo de intervención no la puedo hacer de manera, yo como persona, porque al final del ejercicio pudiera estar generando un mayor riesgo, al no tomar las medidas de bioseguridad requeridas para este tipo de muestreo. Todas estas actividades nosotros en las fincas en cuarentena pues las desarrollamos con el acompañamiento de nuestra UNPF, que es el ICA, con el cual pues hemos venido haciendo todo el trabajo de contención y prevención del patógeno. Entonces, retomando, este es un síntoma, como pueden ver, a nivel de corme. Entonces, como no estábamos encontrando esos síntomas a nivel de pseudotallo en plantas cuyo síntoma apenas estaba expresándose, tuvimos que cambiar el método e irnos a identificar el síntoma en la parte basal del pseudotallo, en la parte más cercana al suelo. Se sacaba una tajada en donde podíamos observar el punto de crecimiento central en su parte más baja posible, y ahí evidenciar claramente la presencia de las afectaciones por Fusarium. En esta foto que ustedes están viendo hay mezcla de Fusarium con una bacteria. Estamos posiblemente frente a Argwinia, que es muy común. Nosotros, cuando comenzamos a identificar las primeras plantas en La Guajira, casi que el 70% de esas plantas estaban acompañadas por esta bacteria. Entonces, en la medida que uno limpia el tejido, limpia el corte, puede encontrar ya el síntoma más claro, que está totalmente relacionado solo con Fusarium. Este es un corte interno donde podemos identificar esas marcas, esas culebrillas características generadas por este tipo de patógenos.
Entonces, miren la demarcación, cómo se muestra el síntoma a nivel de cormo, punto central de crecimiento. Entonces, esto nos obligó realmente a cambiar ese tema del diagnóstico de la muestra. ¿En qué punto debíamos tomar la muestra de la planta? Porque al final estábamos encontrando que algunas plantas pudieran estarse tomando muestreos de zonas realmente donde no había lesiones ocasionadas por el patógeno. Entonces, dentro de ese ejercicio ya les hablé de Fusarium con Erwinia. Entonces, aparece en el escenario otro patosistema y es la bacteria. Es otra bacteria, en este caso Ralstonia, que está presente en Colombia, digamos ampliamente distribuida, y que en algunos casos pudiera entrar a confundir los síntomas que se generan de Fusarium con Ralstonia. Entonces, a diferencia de Fusarium, moco, nosotros la conocemos en nuestro país como moco. Moco es una bacteria que en la planta puede generar una sintomatología o un orden que va a depender mucho de la ruta de entrada. Entonces podemos encontrar en donde se afecta la hoja bandera en estados iniciales o donde se afectan hojas bajeras en estados iniciales. Entonces eso va a depender mucho del sitio de entrada. También, como les mencioné en otra oportunidad, genera el mismo síndrome de hoja verde, es un síntoma muy relacionado. Pues mire, este es Erwinia, a su lado izquierdo también Erwinia, con una clorosis un poco desorganizada. Erwinia, digamos, destruye el tejido, lo licúa, y eso genera a su vez que a nivel foliar se puedan observar este tipo de clorosis un poco desordenadas. Moco, plantas reportadas con moco. Pero entonces, al final de todos estos síntomas mezclados, realmente me confunden. Por eso es importante, o puede terminar confundiendo a nuestros técnicos. Por eso es importante, al principio decíamos, si en su país tienen presencia de moco, entrenen mucho con moco. Hagan ejercicios de capacitación con su personal para que identifiquen y tengan muy claro los síntomas que pueden generar esos patosistemas que ya tenemos presentes, con el objetivo de que cuando vean algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, levanten la mano y generen esa alerta. Porque en ese ejercicio pudiéramos estar frente a otro patosistema, en este caso, Fusarium. Entonces, otro punto y es, cuando hacemos este tipo de sensibilizaciones de síntomas, siempre el personal sale de la capacitación o de la formación viendo Fusarium hasta en los jardines de su casa. Entonces tenemos que enfocarnos realmente cuáles son los síntomas y entrenar muy bien sobre esa detección. Entonces, viendo sobre síntomas internos, miren, aquí tenemos Erwinia, por ejemplo, generando esa pudrición o ese licuado. Esta Erwinia puede ser se puede dar en dos momentos, o sea, en dos formas, o ascendente, de la base de la planta hacia arriba, o descendente desde la parte de, nosotros decimos cogollo, parte final del ápice de inserción de las hojas hacia abajo. Entonces, puede ser por la parte central. Hay que tener en cuenta que para nuestro caso, la Erwinia siempre necesita alguien que le abra la puerta. ¿Quién puede ser ese alguien? Otra bacteria como moco, Fusarium, un insecto, factor biótico, un insecto, un factor o una herramienta de trabajo de un operario, con una herida, con un desige profundo, una selección de higos profundo que puede terminar generando una pudrición y al final desencadenarse en este tipo de pudrición. Les dije, puede ser ascendente o descendente. Aquí miren, por ejemplo, tenemos una planta que inicialmente uno pudiera llegar a confundirse y este tipo de obstrucciones vasculares se pudieran generar o se pudieran considerar como relacionadas con Fusarium. Pero si vemos la imagen, vemos que alrededor de esas obstrucciones no existen agujetas o hilillos rojizos, lo cual en el caso de Fusarium es una condición, digamos, persistente. En este caso estábamos frente a una planta que había sido afectada por un insecto picudo, conocido en nuestra zona como picudo, que las larvas generan unas galerías a nivel de los cormos, que esas galerías por la humedad, pues posteriormente generan un proceso de pudrición por la bacteria. Entonces, como les mencionaba, este es moco, estamos aquí frente a moco. Moco que es muy característico. Moco normalmente no presenta ese tipo de pilosas o obstrucciones vasculares. Pero miren esto, del lado izquierdo, aquí tenemos Fusarium con moco, Fusarium con Erwinia mezclado. Fusarium en el tejido, cuando vemos esas pilosas o esas pudriciones son secas. Cuando estamos frente, del lado derecho están viendo una imagen de moco mezclado con Erwinia, en donde
el tejido es acuoso, la pudrición es acuosa. Entonces, ese tipo de mezclas a veces tienden a confundir nuestro ejercicio de campo de detección oportuna. Entonces, moco tiene unas características muy especiales. Tiene agujetas, en algunos casos, dependiendo de la altura a la que hagamos el corte, vamos a encontrar esa afectación a nivel central. Pero como pueden ver, no presenta pilosas en los haces vasculares. No presenta esa obstrucción en los haces vasculares, lo cual sí vamos a observar cuando estamos frente a fusario. Como es este caso, miren las agujetas, miren las pilosas. En este caso hubo una confusión, ya que esta erguinea que observamos en el centro al principio hizo descartar la presencia de fusario. Esta fue la muestra tomada en el 2015 en Queensland, en el primer positivo después de esa larga cuarentena del primer reporte de Darwin en el 97 en Australia. Esta planta inicialmente fue diagnosticada como erguinea, pero posterior a eso, con una contramuestra, pudieron confirmar la presencia del patógeno. Entonces tenemos que tener esa claridad, ya que esas confusiones en algunos casos se puede dar y al final puede afectar el ejercicio o la eficiencia de nuestra contingencia. Tenemos síntomas a nivel de racimo. Realmente nosotros en vástago muy pocos síntomas hemos podido observar hasta la fecha. No se observa ningún síntoma, digamos, relevante. Cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando estamos frente a erwinia o cuando estamos frente a moco. Entonces, fusarium realmente no se observa una afectación sobre las frutas. Miren la diferencia entre moco, que lo están observando a mano izquierda, esa demarcación de esa moneda característica de moco con los puntos o las agujetas presentes. Para el caso de fusarium, normalmente lo que uno logra alcanzar a ver en vástago son raquis, son unos cuantos hibillos realmente, pero no se ve ningún tipo de afectación y de síntomas a nivel de la fruta. Esto es una fruta afectada por moco, como pueden ver. En Colombia, además de moco, también se le conoce como maduraviche, porque genera una maduración prematura de esa fruta. Mientras que cuando estamos frente a fusarium, realmente los síntomas a nivel de fruta no vas a tener ningún síntoma, a pesar de que la planta se encuentre muy afectada. Estamos frente a otros patosistemas, por ejemplo, como BCB, que nos pudiera llegar a confundir, pero a nivel laminar, la clorosis es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver frente a fusarium. Los virus generan unos mosaicos o unos rayados a nivel de paralelos a las nervaduras que nos permiten, pues, a la trasluz identificar ese tipo de síntomas. A nivel de pseudotallo genera también unas obstrucciones vasculares que en algunos casos pudieran llegar a confundirnos con lo que estamos acostumbrados a ver fusarium, pero los virus no generan hilos, esos hilillos o esas líneas rojizas a nivel de pseudotallo. Adicionalmente a eso, a nivel de cormo, como pueden ver, no vamos a ver ninguna afectación cuando solo está el virus haciendo la afectación sobre esa planta. Ahora miren la foto siguiente. Esto es fusarium. Miren el cormo, cómo se ve afectado. Mientras que en la foto anterior, miren el cormo, cómo se ve totalmente, digamos, no se observa ningún síntoma en esa parte de la planta. Aquí tenemos fusarium nuevamente mezclado con erwinia. Entonces, a veces tiende a confundirnos. Por eso es tan importante el tener muy claro la sintomatología y poder contar con un laboratorio de diagnóstico en nuestro NPF que pueda hacer ese ejercicio. Eso hay que trabajar fuertemente. Por otra parte, tenemos a nivel de fruta en virus, podemos encontrar algunos síntomas, como por ejemplo este tipo de golpes a nivel de la cáscara, pero que si uno va a la fruta, realmente no observa ningún daño interno en la fruta que es afectada por esta virosis. Vemos CMV, también muy común en nuestras áreas, generando ese mosaico a nivel de las hojas de la lámina foliar, rajadura en pseudotallo, muy común observarlo, una afectación sobre el crecimiento de las hojas. Las hojas, la planta reduce su tasa de crecimiento foliar y además un encrespamiento de la lámina, del borde de esas hojas que están desarrollando. También hay otros síntomas que pudieran estar asociados, por ejemplo, a los cambios en épocas de momentos de épocas secas a épocas de lluvia, donde se pudiera estar generando una situación sobre los retornos o sobre los hijos, pero más asociado al tema de cambio de temperatura, que en algunos casos pudiera también llegar a confundir.
pues está a disposición este póster que en su momento tuve la oportunidad de elaborar con mi compañero Jorge Eliezer Vargas de Cenibanano, el cual se lo pudiéramos compartir a través de la organización de esta capacitación. Entonces, ahora tenemos una metodología, ya sabemos qué buscar, ahora cómo lo vamos a buscar. Nosotros en Colombia, pues el ICA desde la declaratoria, desde las alertas, desde que se llenaron las alertas, ese trabajo, digamos, temprano, desde los años 2011, se estableció una metodología en W que consistía en hacer unos recorridos en forma de zigzag, como lo ven en el mapa, y parte del ejercicio era dividir las fincas en bloques, dependiendo del área de la finca, y esos bloques o rectángulos, tratar de formar figuras geométricas conocidas y hacer recorridos en forma de W que me permitieran hacer un barrido, digamos, de esas plantas, de esas áreas. Pero en un análisis que se hizo digamos, basado en la visual que se obtiene en esos recorridos, pues encontramos que, digamos, la cobertura que pudiéramos tener en esos procesos de vigilancia, en promedio estaban en un 20 o 25% del total de las plantas. Recordamos que en promedio la densidad de plantas, por lo menos nosotros, dependiendo del tipo de material vegetal utilizado, pero pudiera estar alrededor de 1.600 en promedio. Entonces, esos porcentajes a la hora de dar una garantía sobre esa zona libre, pues teníamos muchos espacios o muchos puntos muertos en donde no estábamos llegando realmente a hacer esa vigilancia. En ese sentido, y una vez se declara la emergencia, Cenibanano en abril del 2020 plantea una propuesta de vigilancia y monitoreo, que es un recorrido en forma de U por botalón, que se asocia o se asemeja a los recorridos que hace normalmente cualquier operario dentro de una finca de banano. Este recorrido lo que busca precisamente es tratar de tener una mayor cobertura y llegar a la mayoría de plantas para poder hacer una verificación. Obviamente, cuando hacemos el comparativo de este tipo de recorrido frente a lo que se hacía anteriormente con W, pues tuvimos una mejora en el porcentaje de cobertura y desde ese momento pues se cambió y se adoptó, en el caso del Grupo Agrovía, adoptó este tipo de metodología en recorridos de barrido para identificar o hacer rastreo y monitoreo de vigilancia de esas zonas. Entonces viene la parte de medidas de contención. Ahora ya hablamos de qué buscar, cómo buscarlo, y ahora una vez lo encontramos, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces ahí estamos hablando de medidas de contención y supresión. Este es nuestro protocolo de erradicación establecido por el ICA Colombia. Una vez se determina la presencia de la planta, del patógeno de Fusarium, está contenido o cada planta me representa una intervención que está dividida en 3 zonas. Estas zonas son la zona A, zona B y zona C. A grandes rasgos, la zona A es la zona donde está la planta, la zona más cercana donde está esa planta afectada o positiva, y a partir de esa planta se toman 10 metros en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? Que esa zona A en promedio tiene un área de 20 por 20, alrededor de 400 metros cuadrados. Sigue una zona B o zona de contención, de aislamiento y contención, que es una franja que a partir de la planta enferma se toman 30 metros. Quiere decir que cada uno de sus lados tiene 60 por 60, lo que da 3.600 metros cuadrados de intervención. Esa zona B de aislamiento, como lo vamos a ver más adelante, es esa área donde se inyectan todas esas plantas y sirve como un área de aislamiento frente a la planta positiva. Ahorita vamos a ver al detalle qué tipo de actividades se desarrollan dentro de cada una de esas zonas. Y tenemos una zona C, que es la zona de observación, que son 80 metros a partir de esa planta enferma. Quiere decir que cada uno de sus lados queda de 160 por 160, lo cual representa un área de 2.5 hectáreas en promedio. Esa zona de observación, como su nombre lo indica, es para estar atentos a revisar. Esa zona no se inyecta, simplemente se aísla, se define una sola ruta de ingreso, y esa área es donde se está haciendo un monitoreo permanente de posible presencia de nuevos casos. Entonces, como les mencionaba, zona A son 10 metros a partir de esa planta enferma. Quiere decir que cada uno de sus lados posee 20 lados, son 400 metros cuadrados. Entonces,
¿Qué actividades se hacen una vez tengo una planta positiva? Entonces, lo primero que debo hacer es aislar esa zona. Se aísla de manera inicial con cinta, utilizamos una cinta de peligro. Y de la zona externa, de la zona más lejos, dentro de esos 20 por 20 de la planta enferma, de la zona extrema hacia adentro, comenzamos un proceso de cortar las plantas que están distantes o cercanas a esa planta positiva. Se cortan desde la base, y esas plantas caen dentro de la zona A. Esas plantas son repicadas en trozos pequeños con el fin de generar un mejor manejo de ese material en los siguientes pasos. En promedio, esos pedazos tienen una longitud de 20 a 40 centímetros en promedio. Buscamos que sean tamaños manejables para los siguientes procesos. Entonces vamos avanzando con el corte de esas plantas. Perdón. Como en el suelo de esas plantas que no son positivas, o sea, que no tienen la enfermedad, tan asintomáticas, no han presentado hasta el momento la enfermedad, el momento de que se cortan, en el suelo, enterrado en el suelo, queda un cormo, que es, digamos que es la base de la planta. Ese cormo se inyecta con una solución herbicida con el fin de acelerar los procesos de descomposición en la medida que avance el tiempo. Se utiliza una solución de glifosato al 20%. Todo ese material replicado es asperjado además de una solución herbicida, con una solución de insecticida con el fin de repeler cualquier insecto que pudiera acercarse a esa área. En esos cormos que quedaron en el suelo, en la base de la planta, que queda enterrada en el suelo, de esas plantas que no son positivas, se le saca con un sacabocado una parte, generando como una especie de vaso, y en ese vaso se deposita 200 gramos de urea. Esto también nos ayuda al proceso de descomposición de ese material. Una vez se hace todo ese proceso, la planta que generó el síntoma, la planta que fue identificada como positiva, esa planta se saca totalmente del suelo, se extrae toda la planta, se repica en pedazos pequeños, se mete en bolsas de un calibre que pudiera soportar el volumen que vamos a agregar. Normalmente en una planta de este tipo nos estamos agotando cerca de 3 bolsas de esas grandes de 1 metro por 1 metro de sus dimensiones, con un volumen de apertura de 1 metro normalmente. En esas bolsas vamos introduciendo este material. Esas bolsas, a ese material se le aplica urea, 1 kilo por metro cúbico, y adicionalmente en el caso nuestro de Agroví aplicamos unos 250 gramos de una fuente de cal, ya que la experiencia que compartimos en Filipinas, encontraron de que cuando aplicaban una fuente de cal, pues aumentaba la volatilización de esa urea, de esa amonio, y ese gas al final es el que termina destruyendo o reduciendo las presencias de esas estructuras del hongo. Entonces nosotros, adicional a la urea, aplicamos una fuente de cal y se sellan esas bolsas. Posterior a que toda esa planta de esa zona A que estaba enferma es replicada e introducida en esas bolsas, pues esa zona se procede a encarpar, y en ese borde de esos 20 por 20 se construye una zanja inicial, que lo que permite es que la carpa se coloque en el fondo de esa zanja y sellar. Esa zanja inicialmente lo que nos permite es generar un sellado real de la carpa que se coloca simplemente en la zona. Ahorita lo vamos a ver con unas imágenes. Entonces, al terminar esta erradicación, todo el material, todas las herramientas que son utilizadas se pasan bajo un proceso de lavado con abundante desinfectante, con solución desinfectante, con el fin de evitar cualquier riesgo de dispersión o de escape de esa zona. Cabe resaltar que los operarios en esta labor, cuando están dentro de la zona SA, utilizan unos overoles desechables, los cuales se retiran una vez terminen todo el proceso de erradicación de la zona A, y esos overoles quedan debajo de las bolsas o del encarpado que se establece en esta área. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una zona A, un caso atendido inicialmente. Esta es una zona A. Aquí tenemos la zanja. Miren que ya el material está totalmente replicado. Esto que ustedes ven acá son las bolsas con la planta que estaba enferma, donde se introduce todo ese material de hojas,
totalmente la planta se mete, la que está positiva con fusario, se repique y se mete dentro de esas bolsas. A esas bolsas se les aplica, como les dije, urea y una fuente de cal en nuestro caso. Y alrededor, en el resto de la zona A, se aplica un producto herbicida más un producto insecticida que funcione como repelente. Y además de eso, se hace una aplicación generalizada de 1 kilo de urea por metro cuadrado. Se hace al voleo. La idea es cubrirla, generar una capa de urea, digamos, sobre toda esa superficie que se repicaron, todo ese material que se repicó y quedó dentro de esa zona. Entonces ahorita vemos les mostraré una imagen, pues ya con un caso un poco más avanzado para que puedan ver hasta la colocación de la capa. Tenemos la zona B, como les dije, la zona de aislamiento, contención. En esta zona B todas las plantas son inyectadas, se inyecta en el pseudotallo una solución desinfectante al 20%. La cantidad de la solución desinfectante que se debe inyectar dependerá del estado fisiológico de la planta. Se han establecido algunas dosis y es que plantas adultas se les aplica 50 cc en espiral, en forma de espiral, digamos, haciendo un giro en el pseudotallo. Plantas jóvenes o prontas, cerca de 35 cc de solución, de volumen de solución, y plantas jóvenes hasta 30, dependiendo de la altura. Tenemos 21 días después de realizar el tratamiento, se debe revisar si hay rebrotes, pero se debe mantener esa zona sin presencia de ningún tipo de plantas. Al igual que la zona A, esta zona B se delimita con un cercado, y ese inyectado siempre se hace de afuera hacia adentro. Así como en la zona A hicimos la erradicación de afuera hacia adentro, hacia donde está la planta enferma, la zona B, la inyección también se aplica de afuera hacia adentro. Siempre vamos de la zona que consideramos libre hacia la zona más cercana a la planta con síntomas o al foco del patógeno. Igual que en la zona A, todos los elementos, herramientas que se utilizan en esta zona, pues son lavados y desinfectados con la solución desinfectante. Entonces, mira, aquí tenemos el avance de un caso. Ya aquí colocamos la carpa, como pueden ver, y miren que alrededor se encuentran las plantas ya en el proceso de clorosis generado precisamente por el herbicida que se les aplicó. Miren, en esta foto para mostrarles algo. Existe inicialmente, yo les hablaba de un canal perimetral que se construye en el primer borde de la zona A, cuyo objetivo es generar ese sellado de esa carpa. Posterior a ese canal, miren que prácticamente se selló, al colocar la carpa se sella, se construye otro canal cuyo objetivo precisamente es evitar que las aguas que se muevan en esta zona A salgan de esta área. Simplemente ese canal sirve como una barrera de contención. Y tenemos la zona C, que es la zona, digamos, de observación, donde es una zona delimitada, como les dije, 80 metros a partir de la planta enferma. Cada uno de sus lados queda con 160 por 160. Y esta es la área donde se mantiene el permanente monitoreo y vigilancia con el fin de detectar posibles plantas nuevamente con presencia del patógeno. Aquí tenemos ya un efecto general de una zona de intervención. Tenemos zona A. Miren la zona A con su carpado. Miren el canal perimetral de esa zona. Como les dije, menciono para contener esas aguas que se muevan por esas áreas. Zona B o zona de aislamiento, contención, que es la zona subsiguiente, que es donde se inyectan todas las plantas. Y tenemos una zona C, que es zona de observación delimitante de esas zonas de intervención. Acá tenemos una foto aérea. Miren zona A, donde está la carpa. Tenemos zona B y la zona que enmarca o zona delimitante como zona C. Esto es el área de intervención. Hay que tener en cuenta que este es el plan de contingencia desarrollado para Colombia. Cada uno de los países, según sus condiciones, según su tipología de productores, sus condiciones económicas, pues debería entrar a ajustar este plan de contingencia y revisar si se pudiera o no aplicar. Por lo menos en este caso, ustedes pueden observar que aquí, este borde que se encuentra acá, llega hasta ahí el caso porque lo que se encuentra de este lado izquierdo es otra finca, es otra propiedad, es otro predio perteneciente a otro grupo. Entonces, el plan de contingencia, digamos, no podía contener o irse más allá del área de la finca, la cual se está en cuarentena. Entonces, son condiciones que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar la contención
y obviamente conociendo las características de nuestro tipo de productores. Para el caso de banano exportación, en Colombia, digamos que están separados en tres grandes segmentos: pequeños productores, medianos y grandes, donde los grandes representan un gran número en productores. Entonces, en promedio pudiera estar alrededor de 2 hectáreas por cada uno de estos productores pequeños, en promedio. Entonces, si estamos hablando de que un foco nos representa entre la zona A, zona B y zona C, cerca de 2.5 hectáreas, entonces se pueden imaginar que un productor de 2 hectáreas pudiera desaparecer por una planta que pudiera estar positiva con Fusarium. Entonces, ahí es donde radica primero la importancia de los planes de prevención al ingreso de la enfermedad. O sea, debemos impedir y ganar el tiempo que sea necesario con el fin de que la enfermedad ingrese a nuestras parcelas o a nuestros productores. Y dos, que el plan de contingencia esté ajustado a ese tipo de tipología. Entonces, digamos que es parte de lo que quería presentarles el día de hoy y haciendo pues honor al tiempo establecido. Muchas gracias y estaré atento para responder sus preguntas. Muchísimas gracias, estimado Antonio. Y bueno, sí, tenemos acá un espacio para las preguntas y en esta ocasión vamos a abrir este espacio también a las personas que tienen levantada la mano. En principio me voy a permitir replicar una de las preguntas que en este caso está dirigida a Jaime. Si me permiten un segundo. Perdón, creo que he perdido la pregunta, mil disculpas. Ok, esta pregunta está dirigida a Jaime y dice, quisiera saber cuál fue la incidencia de contagio a través de las cuencas hidrográficas en porcentaje en Colombia. Estimado Jaime. Sí, Bernarda, muchas gracias. No sé si me está escuchando bien. Sí, yo creo que sí. Escuchamos. Entonces, muchas gracias. Sí, yo había leído en el chat, sí, justamente estaba recordando dentro de una de las condiciones predisponentes o que favorecen este tipo de patógenos que son habitantes naturales de los suelos, es esa posibilidad de que el agua de fuentes contaminadas pueda llevar esporas o pueda llevar estructuras infectivas o reproductivas. En el caso de Colombia, y justamente Antonio, yo creo que también ha hecho referencia a las grandes inversiones que hubo que hacer en estas fincas que se pusieron en cuarentena para evitar la contaminación por esas fuentes hídricas, bien sea canales de riego o en el caso de la zona de La Guajira por ríos y afluentes de agua que atraviesan y que bajan desde la zona de la sierra hacia el mar Caribe. Entonces, esto tiene un riesgo altísimo, sobre todo también que puede haber zonas que se inundan con excesos de lluvia, con inviernos, y puede haber definitivamente diseminación del patógeno a través de afluentes. En Colombia se ha logrado hacer contenciones o control, pero y eso ha facilitado, digamos, que los brotes y utilizando los métodos, la metodología planteada por Antonio, pues que estas zonas estén muy aisladas, pero puede ocurrir con facilidad. Y un poco, creo que también Luis Pérez mencionó el tema de, por ejemplo, de grandes ríos, el río Amazonas o Miguel Dita, creo que en algún momento también lo mencionó, que pueden ser factores de diseminación o de dispersión ya a nivel global de este tipo de hongos, Bernarda. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, tenemos una mano levantada, Alfredo Chayapa. Le cederíamos la palabra para que por favor plantee su pregunta. Alfredo, puede habilitar su micrófono y plantear su consulta. Tal vez hemos perdido a Alfredo. Alfredo Chayapa. Él tenía la mano levantada y pues ya le habilitamos las opciones para que pueda abrir su micrófono y plantear su consulta.
Bien, parece que hemos perdido a Alfredo, pero también tenemos a Tatiana y Ulenka Vera. Tatiana, adelante, por favor, puede habilitar su micrófono. Usted ya tiene esa posibilidad. Buenas tardes, ¿me escuchan? Le escuchamos. Bienvenida. Adelante, Tatiana. Para Antonio, quería hacerle la pregunta, ¿hay algún método biológico de prevención que se pueda utilizar en la parte de Fusarium? ¿Algún hongo que pueda permitir contrarrestarlo o algún método de microorganismo eficiente que pueda evitar también la diseminación de Fusarium? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros venimos trabajando fuertemente desde la declaratoria, y digamos, la declaratoria fue en junio del 2019. A partir de la semana 30, 29-30 del año 2020, comenzamos con un programa fuerte de biocontrol, que está enfocado principalmente a 3 microorganismos, Trichoderma, Bacillus y Pseudomonas. Basados precisamente en la experiencia que habíamos tenido en algunas plantaciones en Filipinas con la utilización de estos microorganismos que generan una condición antagonista al avance de la enfermedad. Entonces, digamos, tenemos un programa de suelo sano enfocado principalmente a poblar esos suelos con microorganismos benéficos que al final generen competencia hacia Fusarium. No solo hemos visto muy buenos resultados con Fusarium, sino además con otros patosistemas como moco y reducción importante de afectaciones por Erwinia en áreas nuevas de plantilla, por ejemplo. Entonces sí, es un voto de confianza que hemos dado y hemos visto obviamente muy buenos resultados. Pero en ese punto hay que tener mucho cuidado, ya que cuando uno habla de biológicos hay que tener, no solo, porque salen a vender y salen muchos promotores y vendedores de aguas milagrosas, ¿no? O de productos milagrosos. En ese sentido hay que tener claridad que tenemos si vamos a usar biológicos, que sea de una fuente confiable, que nos garantice una concentración de ese producto y una viabilidad de ese producto. Entonces es importante que pudiéramos tener certificado que el producto que estuviéramos utilizando pues tenga todas esas garantías. Y algo importante y es que vendan, que nos estén entregando lo que dice la etiqueta, porque en algunos casos dice que puede tener trichoderma, pero al final la especie o el tipo de microorganismo o tiene otros componentes biológicos que al final no son los que necesitamos. Entonces hay que tener mucha claridad sobre eso. Gracias, Antonio. Hay una pregunta más. Está planteada por Narciso Choque. Él consulta de dónde se debe adquirir material vegetal de propagación Sinfog R4T para establecer parcelas de banano. Bueno, lo que debe garantizar, pues en Colombia nosotros podemos obtener materiales de sitios que están registrados ante el ICA, que están certificados y que proveen material inocuo, material limpio, sin ningún tipo de enfermedades. Lo importante es garantizar que ese material esté certificado, pero que además tu ONPF certifique que ese es un punto de acceso, un punto de producción y de entrega de material inocuo. Yo creo que es la mejor forma de poder garantizar que sea de esa manera. Bien, tenemos una pregunta más. Nos escriben para consultar por qué el área C no toca al productor vecino si el patógeno es cerca al área A y B. Así es. ¿Qué sucede? Cuando se hacen las intervenciones suceden 2 cosas. En el marco legal, la cuarentena aplica sobre un predio. En este caso, el límite de ese predio es esa línea que el Esmarque necesita. Pero además, en ese límite existe unas barreras físicas que de pronto en la imagen no se alcanzan a observar, pero existe un canal cintura de más de 6 metros de amplitud y un cercado que delimita o separa un predio de otro. Ese tipo de delimitaciones físicas, cuando se hacen las contenciones o las intervenciones, te ayudan a delimitar esas áreas de intervención. Entonces, principalmente lo que son cables vías, canales, digamos, de unas dimensiones considerables, pues se toman como puntos límites a la hora de intervenir.
Por eso es importante delimitar nuestras fincas, establecer cercados, separar nuestro predio del resto de las áreas, de las otras fincas vecindales, con el fin de que ante la presencia pudiéramos tener sitios de contención o sitios de aislamiento para impedir el paso de un área a otra. Gracias. Tenemos 2 preguntas más. Una de ellas, Edwin Edgar Chuku, nos consulta cómo se puede estar seguro de que se trata de Fusarium y no confundirse con el moco, pues las sintomatologías son parecidas. Así es, como yo les decía, pues obviamente a nivel de campo hay un acercamiento a ese diagnóstico, pero el que nos determina al final es nuestro laboratorio, nuestra UNPF, a través de su fortaleza en su laboratorio. Debemos trabajar fuertemente en generar esa fortaleza en diagnóstico, y al final es eso, el laboratorio es el que me confirma la presencia de ese patógeno en mi finca o en un área. De acuerdo. Tatiana, bueno, ya nos planteó su pregunta, pero yo la reitero por si hay alguna complementación. ¿Hay algún método biológico de prevención biológica con algún hongo benéfico? Pues no, nosotros ahorita es lo que venimos utilizando y nos ha dado muy buenos resultados. Muy bien. Y bueno, en el chat nos escriben para solicitar que por favor nos comparta, Antonio, el flyer de los síntomas de moco, de Fusarium. Nos pide que por favor podamos compartir esta información y decirles a todos, aprovechando esta solicitud, de que efectivamente los materiales van a ser compartidos con todos y cada uno de los estudiantes. Teníamos a Álvaro José Intipampa con la mano levantada. Estimado Álvaro, por favor, plantee su consulta. Álvaro, puede habilitar su micrófono y hacer su consulta. Álvaro José Intipampa. Parece que no. Y bueno, con esto habríamos llegado al final del curso, del módulo de hoy. Y pues nada, reiterar nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a las personas que se conectan y que siguen cada uno de los módulos planteados para el curso. Nos vemos la siguiente semana. El día miércoles volvemos y retomamos a partir de las 5:30 en punto. Muchas gracias a todos y todas. Un saludo, feliz fin de semana y será hasta la próxima semana.